Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Regresamos ayer, ustedes saben, de una gira con el presidente Alberto Fernández, que estuvo en Roma, que estuvo en Glasgow participando del G20 en Roma, de la COP26 en Glasgow. La verdad es que en los dos encuentros internacionales la voz de la Argentina se escucha cada vez más y la voz del presidente Alberto Fernández no representa solamente los intereses, la defensa de aquellas causas en las que la Argentina está involucrada, sino también de la de todos los países de renta media que están tratando de que el nuevo orden internacional que está surgiendo después de la pandemia no siga replicando las injusticias y las desigualdades del orden al cual todavía pertenecemos y que se pueda llegar a un nivel de sustentabilidad, de equidad, de justicia un poco mayor. La voz del presidente en ese sentido se hizo escuchar tanto en los foros internacionales, en los discursos que fue dando y que fueron no solo muy bien recibidos, sino que recibieron muchos elogios de parte de otros mandatarios y también incluso de participantes en el caso de la COP que estaban allí presentes por las diferentes organizaciones internacionales, organizaciones ambientalistas, sino también que fueron después replicados en el caso de algunos discursos. Por ejemplo, el primer Macron replicó algunas frases del mismísimo presidente Alberto Fernández, y en las reuniones bilaterales que se llevaron adelante, que ustedes saben que se llevaron muchas y variadas reuniones bilaterales, en todos los casos acordadas y con agenda previa, donde se discutieron puntualmente los temas centrales que la Argentina tiene en discusión en este momento, que tienen que ver con la participación en el cambio climático y cómo se van a llevar adelante las diferentes soluciones que todos los países tienen que llevar adelante, pero que tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque no todos los países hemos participado de la misma manera por los diferentes niveles de desarrollo en lo que es la huella de carbono, y por lo tanto no podemos replicar en el nuevo mundo en el cual estamos discutiendo el cambio climático las desigualdades que venimos teniendo, y que sean algunos países los que tengan la tecnología y tengan los recursos para involucrarse en la lucha contra el cambio climático y otros los que tengamos que hacerlo desde un lugar diferenciado, como son los países de renta media. También en el caso del G20, bueno, el presidente llevó adelante reuniones bilaterales, bueno, ustedes saben, con Merkel, con Macron, con el presidente de España, muchas reuniones muy importantes con Trudeau, que se trabajaron previamente desde la Cancillería. Tuvo también un encuentro casual, cordial, muy cordial, con el presidente de los Estados Unidos, Biden, que además lo invitó a participar en la exposición de la discusión del tema del metano. Allí el presidente Alberto Fernández hizo también un discurso que tuvo mucho impacto que va a tener mucho impacto sobre todo para toda nuestra región, y que fue muy escuchado por todos los líderes mundiales. Y también discutimos en todos esos foros, obviamente, la cuestión de la deuda. El ministro Guzmán siguió luego en Roma llevando adelante las negociaciones que se están llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, queremos alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no implique poner en riesgo ni los intereses de la Argentina, ni la soberanía de la Argentina, ni los intereses económicos de los argentinos y de las argentinas. Pero sí logramos en el G20 dos puntos muy importantes que fueron incluidos en el comunicado final. El primero, que tiene que ver con el tema de los sobrecargos, pedirle al Fondo Monetario que discuta la cuestión de los sobrecargos, que piense sobre la cuestión de los sobrecargos y sobre la injusticia de ese punto para países como la Argentina, que han tomado un nivel de deuda criminal durante el gobierno de Mauricio Macri, que compromete hoy el futuro de todos los argentinos y las corresponsabilidades que existen en ese tema, y también la creación del Fondo de Resiliencia y la posibilidad de comenzar a discutir acciones ambientales a cambio de deuda. Todos estos puntos, la verdad es que constituyen por lo menos, no es momento para estar contentos en ningún sentido, pero sí satisfechos, digamos, ¿no? Porque en medio de una crisis global, lo que los gobiernos estamos buscando es ver la mejor salida para esta crisis en un nuevo mundo donde haya más igualdad y derechos para todos y todas. Así que esta es la síntesis que puedo hacerle. Después seguiré con ustedes, si quieren, en algunas de las preguntas con respecto al viaje y a la gira por Roma y por Glasgow, donde además siguen equipos del gobierno trabajando en diferentes temas. Dicho esto, queríamos también tener un minuto para hablar con ustedes de las próximas elecciones, que van a ser el otro domingo. Ustedes ya saben, a través de las diferentes plataformas del gobierno y de los sitios web estamos recibiendo muchas consultas de los ciudadanos y las ciudadanas con respecto a algunas dudas. Por ejemplo, preguntan si no participaron en las PASO, pueden o no participar en estas elecciones. Por supuesto, si no participaron en las PASO, pueden participar en estas elecciones. El voto
es en la Argentina un deber, pero es sobre todo un derecho y una posibilidad. Tenemos que ir a votar, tenemos que expresar nuestra voz y nuestro deseo de hacia dónde, de qué manera o qué rumbo queremos. Voten el candidato que quieran, voten la fuerza política que elijan, voten el proyecto con el que se sientan más representados, pero vayan a votar, porque no es solamente una obligación, sino que también es un derecho, es una responsabilidad y es la posibilidad de apostar por el rumbo que cada uno quiere para su vida y colectivamente. Les vamos a mostrar ahora, si es posible, un pequeño video del Ministerio del Interior con respecto a algunas de estas dudas que se están expresando en el tema de las PASO. Antes de hacerlo, un segundo más, porque no está en el video, pero quiero aclarar que no va a ser el mismo el protocolo que en las PASO, porque la situación sanitaria mejoró, porque tanto en las provincias en particular, la ciudad de Buenos Aires y todo el país está teniendo diferentes niveles de aperturas, con lo cual una de las situaciones que hizo engorroso el voto en las PASO, que era el tema de la doble fila, la fila adentro y la fila afuera, que demoraba bastante, va a haber una sola fila, se va a votar como se votó en las elecciones prepandemia, sí, por supuesto, con todos los cuidados, con barbijo, con distancia y con todos los cuidados que tenemos que seguir llevando adelante, pero va a ser mucho menos lento y va a ser mucho menos rápida la posibilidad de emisión del voto. Y también, como sucedió en el caso de las PASO, el transporte va a ser libre y gratuito para todas aquellas líneas de transporte de jurisdicción nacional y para todas aquellas en las cuales se pueda utilizar la tarjeta SUBE. Ahora sí, por favor, les mostramos el video del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transporte sobre estos dos temas. Gracias. Este 14 de noviembre elegimos senadoras, senadores, diputadas y diputados nacionales en las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Porque en nuestra democracia, cada voto cuenta. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. El próximo domingo 14 de noviembre, todos los servicios de transporte público de jurisdicción nacional serán gratuitos durante todo el día. Vota de manera fácil, rápido y seguro. Ejercer el voto es un derecho. En estas elecciones, elegí votar. Bueno, muchas gracias. Finalmente, y antes de pasar a las preguntas, a agenda abierta, queremos decirles que en los últimos días estamos recibiendo cada vez más y cada vez con más asiduidad datos económicos que nos muestran que estamos finalmente avanzando, que hay un camino, que se está avanzando, que se está reactivando. Son datos muy fuertes, son datos muy contundentes, en algunos casos sobre temas que nos preocupan profundamente, como es, por ejemplo, el regreso a las escuelas. Ustedes saben que desde la asunción del nuevo ministro de Educación se puso en marcha un programa muy especial por una indicación específica del presidente de la Nación para que se revincule con la escuela con la escuela primaria, secundaria, el nivel medio, y también lo vamos a hacer con la universidad, a aquellos que durante la pandemia se alejaron y no volvieron, ¿no? Digamos, los que tuvieron que estar alejados porque no había presencialidad en las escuelas y con los que luego de eso no volvieron. En algunos casos tenemos cifras ya muy contundentes, como en el caso de Santiago del Estero, donde hay una revinculación del 50% de la población que se había alejado de la escuela. En otros casos las cifras todavía nos están llegando, pero el trabajo es continuo y es constante porque queremos que todos y todas vuelvan a la escuela y completen su educación formal y que lo que sucedió durante la pandemia no tenga consecuencias en el largo plazo para la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes y que puedan seguir vinculados con la escuela. Así que ese es uno de los programas que nos tiene realmente entusiasmados y sentimos que está surtiendo su efecto. También saben que con la apertura de las fronteras comenzó el movimiento turístico y realmente las cifras de los ciudadanos extranjeros que están llegando a la Argentina son muy alentadores y el turismo, cada vez que llega turismo a la Argentina significa fuentes de trabajo, movimiento de la economía, consumo y todo eso reactiva la economía en general. Voy a darles solo muy pocos, pero algunos datos que nos parecen que son muy importantes. La recaudación creció el 56,7% en octubre y es el máximo nivel desde 2015 para el mismo periodo. La actividad económica creció a 9
0,3% sobre los niveles del 2019. Se recuperaron el 60% de los puestos del trabajo del sector privado formal. Creció en 326.900 empleos en un año el empleo registrado, es un crecimiento del 2,8%. La utilización de la capacidad industrial está en 64,4% en agosto y es un nivel superior al mismo mes del 2020. Los precios, a partir de la implementación de los precios cuidados, tenemos un descenso promedio del 7,6% de los precios de los productos incluidos en la lista de acuerdos. Ayer viajó el gobernador de la provincia de Buenos Aires a Brasil y sabemos también que tenemos un récord de exportaciones a Brasil en 7 años. Llevamos 2 meses consecutivos de saldo favorable en las relaciones comerciales con Brasil. Y los salarios, ya lo habrán leído, en agosto le ganaron a la inflación y en los primeros 8 meses del año crecieron por encima del aumento de precios. Estos son solo algunos de los datos que se suman a otros que ustedes ya vienen teniendo con respecto al crecimiento de la construcción, con respecto al crecimiento del consumo, que nos muestran que la actividad económica despegó, que avanzamos, que Argentina avanza, que estamos yendo de nuevo hacia un país donde todos y todas podamos tener acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a consumir aquello que querramos consumir y que podamos disfrutar nuestra vida en paz y con deseo de un futuro mejor para todos y todas. Así que estos datos después se los podemos dar en papel o virtual, como ustedes los quieran recibir. Y ahora sí, esto era lo que tenía para decirles yo y escucho sus preguntas. Aquí tengo la lista, los voy a ir nombrando. Nombro el primero y el segundo para que estén preparados. Eduardo Menegazzi de Infobae es la primera pregunta y luego Fernando Ramírez de Telama. Eduardo. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriela? La pregunta va hacia el tema medicamentos. Ayer hubo reuniones, hoy va a haber reuniones con las cámaras empresarias. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Qué esperan de estas reuniones? Ya que, bueno, cuando se trató el tema de los precios de los alimentos no hubo acuerdo. Si piensan implementar un congelamiento también. El tema de los medicamentos es una preocupación de este gobierno desde antes de ser gobierno. Desde la campaña electoral del presidente Alberto Fernández prometió y cumplió que las personas mayores tendrían acceso a medicamentos gratis y eso está sucediendo a través del PAMI y apenas asumió este gobierno se conformó una secretaría especial para tratar el tema de los medicamentos y se hizo el primer acuerdo de precios con los laboratorios, ustedes recordarán. Después vino la pandemia y estamos de nuevo en una situación en la cual los medicamentos han crecido, en la inflación los precios de los medicamentos, aún más en muchos casos que los de los alimentos. No es un problema argentino, es un problema mundial que tiene que ver con el rol que han tenido los medicamentos durante la pandemia, pero nos estamos ocupando del tema. Ayer hubo una reunión entre la ministra Bisotti y el secretario de Comercio para tratar este tema y hoy van a tener una nueva reunión, no solo con los laboratorios, sino también con las cámaras farmacéuticas. Sabemos bien claro que las farmacias han sido parte de la trinchera, digamos, ¿no? Durante esta pandemia, así que también nos interesa mucho escuchar la voz de los farmacéuticos. En estas reuniones se va a volver a plantear lo que es nuestra preocupación, los medicamentos gratis para las personas mayores, impulsar y fomentar la ley de genéricos y llegar a un acuerdo de precios que permita que los medicamentos sean accesibles para todos y todas. Fernando Ramírez, de la agencia Tela. Hola, Buen día, Fernando. Cerruti. Se vienen las elecciones, usted habló recientemente. Quiero preguntarle si el gobierno hará foco en 3 ejes. Si cuidar los votos, lograr los votos de la muchísima gente que no fue a votar, o harán eje en el expresidente Mauricio Macri y algunas declaraciones y episodios que tuvo últimamente, como el incidente ayer en Dolores con el periodista de C5N. Gracias. Gracias. Ayer repudiamos, por orden expresa del presidente de la Nación, el episodio que tuvo el expresidente Mauricio Macri arrancando un micrófono de un periodista. Nosotros somos un gobierno en el que, pese a los dichos de la oposición, nunca se ha discriminado a un medio, nunca se ha silenciado a un periodista y nos parece que la libertad de expresión es un derecho fundamental dentro del Estado de Derecho, así que nuevamente nuestra solidaridad con el periodista de C5N y nuestro repudio a esa actitud. Y con respecto al expresidente Macri,
lo único que tenemos para decir es que aún en la causa que involucra en este momento al presidente Alberto Fernández, que tiene que ver con una foto de una cena y siendo el presidente y teniendo fueros, se ha puesto a derecho y se ha presentado las veces que ha sido requerido. Nos parece realmente una actitud poco clara del expresidente Mauricio Macri estar haciendo todo el circo que se está haciendo alrededor de su presentación, presentarse, no presentarse, recusar, tratar de patotear de alguna manera al juez y sin duda ejercer violencia contra un medio periodístico. Entonces nos parece que la ley es la ley, todos, presidentes, expresidentes, tienen que presentarse a declarar cuando la ley los llama y esperar que sea la justicia la que actúe de la mejor manera posible. Gracias. Ignacio Ortelli de Clarín y Sofía Rojas de Noticias Argentinas. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, ministra, ¿cómo le va? Le quiero consultar por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ella va a ser intervenida quirúrgicamente. Quería preguntarle si tiene algún tipo de información oficial para brindar y también consultarle, porque este tema ha sido recurrente en los últimos tiempos, no solamente con esta gestión, la falta de información oficial sobre la salud o sobre eventuales situaciones que ameritan internaciones o consultas médicas por parte del presidente, de la vicepresidenta. ¿Por qué el gobierno no informa oficialmente este tipo de situaciones? La información trascendió anoche y todavía no hemos tenido ningún tipo de información oficial. Muchas gracias. Gracias. La política de este gobierno es que las informaciones sobre temas médicos se den a través de partes médicos. Ustedes van a tener el parte médico apenas termine la intervención a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que yo puedo decirles es que ella se comunicó anoche con el presidente Alberto Fernández para hablar de esta situación y, por supuesto, el presidente Alberto Fernández le transmitió su afecto, su deseo de pronta recuperación y su disposición para estar allí para todo lo que ella necesite, cosa que reiteramos desde aquí, nuestro afecto y nuestro deseo de que tenga una pronta recuperación y apenas termine la internación o la operación o lo que haya que informar oficialmente sobre los temas de salud, informan los médicos. Sobre la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se va a informar con un parte médico. Discúlpeme. Hay una unidad médica presidencial para el caso. Ustedes van a tener el parte médico apenas haya algo médico que informar. Muchas gracias, Ignacio. Sofía Rojas. Hola, Acá, Sofía. ¿qué tal, ¿Cómo estás? portavoz? Consultarle un poco cómo avanza la reestructuración del gabinete, teniendo en cuenta que el presidente manifestó que tenía pensado equilibrar con mujeres en segundas líneas, y en la misma tónica también consultarle en qué estado está la relación entre el jefe de gabinete y la ministra Gómez Alcorta, y cómo se explica que el acto de cierre del Frente de Todos esté convocado y coincida en fecha y hora con la histórica movilización del orgullo convocada por los sectores LGBT. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La relación entre la ministra y el jefe de gabinete es como la relación entre todos los ministros y el jefe de gabinete. Somos un equipo de trabajo, trabajamos en todos los temas. Este gobierno tiene una postura muy clara y muy definida en actos, en leyes. He votado como diputada como parte de este gobierno la ley del aborto legal, seguro y gratuito, hemos implementado la ley Micaela, muchísimas de las políticas, y en ese sentido le puedo alcanzar que me lo envió ayer mismo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, muchas de las políticas que estamos implementando en materia económica, política y social tienen un impacto particular sobre las mujeres. Las mujeres son las grandes discriminadas en esta pandemia, pero además las que más han sufrido los efectos de la pandemia porque se tuvieron que quedar en su casa, porque son las que tienen más trabajos informales, porque la no presencialidad en las escuelas recargó las tareas de cuidado en las mujeres, que son quienes las llevan adelante. Entonces, todas las políticas que estamos implementando, ayer mismo presentamos junto a Albana Wolnovich y a Fernanda Raberta otras de las políticas líderes de este gobierno en este momento, que tiene que ver con la jubilación, teniendo en cuenta los años de cuidado de hijos como parte del aporte jubilatorio. La verdad es que este es un gobierno que ha implementado e implementa permanentemente y transversalmente una cantidad de políticas que tienen mucho impacto para mejorar la vida de las madres, la vida de las mujeres y la vida de las mujeres mayores también. Entonces, en ese sentido, sentimos que es un equipo de gobierno donde se llevan adelante estas políticas más allá de un nombre u otro nombre. Yo voy a hacer lo posible por estar en el acto
de Lanús y en la Marcha del Orgullo, y entiendo que la mayoría de quienes pensamos de esta manera vamos a hacer lo mismo. A veces coinciden las fechas, pero no hay maquiavelismo que buscar detrás de esto. Veámonos juntas en la Marcha del Orgullo. Yo antes voy a estar en el acto que va a ser en Merlo y no en Lanús. Muchas gracias. Natalia Bacareza, de BAE, y Brian Meyer, del Litoral. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ministra. Consultarle, habló recién sobre la situación económica del país, ¿no? Dando datos económicos positivos. Pero podríamos interpretar que hay un dato negativo, como es el aumento del dólar. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Cómo creen que puede influir sobre la inflación, sobre los precios, teniendo en cuenta que quedan tan solo 10 días para las elecciones? El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue, que es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas. Entonces, en ese sentido, entendemos que este mercado no está reflejando en este momento más expectativas que tienen que ver precisamente con la situación política que con la situación económica, y que no refleja exactamente la situación económica, que son todos números realmente muy alentadores y buenos. Así que esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica, como no viene influyendo, porque realmente la situación que nosotros estamos viendo es completamente diferente a esas expectativas. Muchas gracias. Buen día, portavoz. Brian Mayer, de Diario Litoral. Buen día. La Voz y El Litoral. Buenos días. De Diario Litoral, ministra. Solamente Diario Litoral. Diario Litoral, perfecto. Le quería consultar a caballo de la recuperación económica y también el empleo. Usted mencionaba, como algunos sectores en la opinión pública, el recupero en el trabajo registrado en el sector privado. Pero algunos, en contrapartida, también reclaman que aumentó en mayor porcentaje el registro del empleo público, tildando de engrosamiento del Estado. En la situación de crisis y en esta materia económica que recién mencionaba, ¿qué reflexión puede hacer en ese sentido? Gracias. Sí, el empleo es empleo, digamos, hay empleo privado, hay empleo estatal, y la verdad es que el crecimiento del empleo registrado siempre es una buena noticia. Digo, no tengo los datos que usted tiene con respecto al crecimiento del empleo en el Estado. En cualquier caso, los estados tienen que hacer frente a diferentes demandas y a partir de eso se van reestructurando, ¿no? Entonces me parece que tal vez lo que vivimos en los últimos 2 años, que tuvimos que llevar adelante una situación de contacto y de permanente del Estado con la población, precisamente para salvar vidas, para recuperar la situación económica y todo, puede haber hecho que se tengan que crear alguna situación de empleo mayor. Pero la verdad es que no tengo datos concretos que hablen de una diferencia muy grande entre la otra, y sí nos alienta y nos parece muy optimista la posibilidad de que se estén creando cada vez más empleos registrados, y también tenemos en ese sentido la certeza de que en esto también va a influir próximamente la posibilidad de que algunos trabajadores que trabajan en la economía informal o en la economía popular puedan, a través de las últimas decisiones del Poder Ejecutivo, pasar a tener empleo registrado y empleo formal. Muchas gracias. Jaime Rosenberg, de La Nación. Un minuto, Jaime. Y sí. Nicolás Gallardo, de AM950. Hola, Jaime, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo buen día. estás? Muy bien. Consultarte, como parte de la gira, ¿cuál es tu visión sobre lo que conversaron el presidente Fernández y el presidente Macron sobre la situación en Nicaragua y Venezuela? Hay distintas versiones sobre qué es lo que se habló. Y consultarte también si el gobierno va a reconocer los resultados de las elecciones el domingo en Nicaragua, tomando en cuenta que la mayoría de los opositores están o encarcelados o exiliados. Gracias. Gracias, Jaime. Los detalles, el presidente Macron expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y en Venezuela, y esto fue receptado por el presidente Alberto Fernández. En cuanto si el proceso electoral se lleva de manera clara y transparente en Nicaragua, sin objeciones de parte de los organismos internacionales que estén allí monitoreando de alguna manera, seguramente es parte de la política internacional reconocer a los gobiernos que son electos en elecciones. En una próxima reunión de la OEA, la Argentina planteará su posición con respecto a todos estos temas. Gracias, Jaime. Nicolás Gallardo, AM950. Aquí, portavoz, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Le quería consultar, usted marcó que hay respaldo de la comunidad internacional acerca del planteo de la Argentina sobre la aplicación de los sobrecargos en esta situación con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es, ¿cuáles son los datos que alientan a este diagnóstico que hace el gobierno, en particular con la cumbre del G20? Y uno de los puntos que se hace hincapié en el sector privado, la oposición y quizás
algunos funcionarios del Secretariado Internacional que afirman que Argentina no presenta un plan económico, con lo cual difícilmente se puede acompañar a un gobierno que no presenta cómo va a afrontar una situación como la que ustedes expresan. ¿Podría comentar el plan? Gracias. Gracias. Bueno, a ver, el ministro Guzmán está llevando adelante las negociaciones que tiene que llevar adelante alrededor de este sentido. Si usted lo que pregunta es si vamos a acordar un plan económico con el Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional nos diga, como nos dijo tantas veces a través de la historia, qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para pagarle a ellos a costa de la salud, el hambre o la educación de los argentinos, no. Ese plan económico hecho por el Fondo Monetario Internacional, monitoreado por el Fondo Monetario Internacional, y yo recuerdo haber crecido con visitas del Fondo Monetario Internacional que venía a controlar si hacíamos o no hacíamos lo que ellos querían, y lo que ellos querían era llevarse la plata del país a costa de nuestra salud, nuestra educación y nuestro consumo. No, el plan económico de la Argentina no lo va a escribir el Fondo Monetario Internacional, lo va a escribir el gobierno argentino teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los argentinos y las argentinas. Muchas gracias. Patrick Gillespie de Bloomberg y Martín Fernández de Radio Ciudad. Patrick, buen día. Buen día, Gabriela. Quisiera preguntar si después de las reuniones con el FMI en Roma, si el gobierno espera que un equipo del Fondo Monetario Internacional va a venir este mes a Buenos Aires para seguir con las negociaciones, después, obviamente, seguir con las negociaciones después de las elecciones acá. Y mi segunda pregunta es si el gobierno tiene una fecha o espera cuándo será aprobado o votado el presupuesto de 2022 en el Congreso. Esperamos que el presupuesto 2022 sea votado antes de fin de año, como corresponde y como hemos hecho siempre. Nunca hemos trabado un presupuesto, tampoco siendo oposición. Si alguna vez se trabó un presupuesto en este país fue cuando la actual oposición consiguió los números en el Congreso para dejar al gobierno sin presupuesto durante un año. Ustedes lo recordarán bien, lo que fue el famoso Grupo A. Nuestro partido político, nuestra fuerza política, nunca dejó a un gobierno sin presupuesto. Esperamos votar antes de fin de año el presupuesto en el Congreso. Eso dependerá de los acuerdos y las negociaciones que lleve adelante el presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente del bloque Máximo Kirchner. Y con respecto a si siguen las reuniones siguen. El Martín Guzmán trabajó incansablemente, creo que el lunes hubo reuniones de cerca de 12 horas seguidas con quienes envió el Fondo Monetario Internacional a Roma. Las reuniones son permanentes, siguen, estamos trabajando mucho para alcanzar el mejor acuerdo posible. Y estamos confiados en alcanzar el mejor acuerdo posible porque lo que traemos de Roma es realmente la voz internacional de los países más importantes del mundo que dicen que hay que solucionar de alguna manera justa la cuestión de la deuda, que hay que solucionar el tema de los sobrecargos. Hay un pedido explícito de que el Fondo Monetario Internacional vea este tema y hay un pedido explícito también de formar un fondo de resiliencia para que los países de renta media puedan alcanzar otros niveles de financiación. Entendemos que fue muy fuerte y muy escuchada la voz de Argentina en Roma y que eso va a tener consecuencias positivas, no solo en el sistema financiero internacional, sino también en el acuerdo al que lleguemos más tarde o más temprano, pero en las mejores condiciones posibles para la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Gracias. Martín Fernández, de Radio Ciudad. Hola Martín, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Buen día. Quería consultarle si tiene alguna precisión para darnos acerca de lo que va a ser el acto del próximo sábado en Merlo, si el presidente va a ser el único orador, ese tipo de datos, y consultarle su parecer al respecto de lo que señalan gran cantidad de encuestas acerca de lo que va a suceder en las elecciones del 14 de noviembre, teniendo en cuenta que estas encuestas lo que están señalando es que la cuestión va a ser irreversible al respecto de lo que sucedió en las PASO, y teniendo en cuenta esa cuestión, ¿cómo imagina usted, desde su fuero íntimo personal, al frente de todos, gobernando a partir del 15 de noviembre con una minoría en el Congreso? Gracias. Gracias. El Gobierno no comenta encuestas. Sobre mi foro íntimo personal converso en otros lugares. Sobre mi postura política a partir del 15 de noviembre vamos a seguir gobernando como hasta ahora, tratando de llevar adelante las mejores políticas, profundizando las políticas que se están llevando adelante y haciendo que la Argentina siga en el rumbo en el que está, de avanzar hacia una Argentina moderna, inclusiva, justa, equitativa, con una reactivación económica que ya estamos viendo y con salud y empleo para todos y todas. El acto se va a desarrollar en Merlo. Había algún comentario que decía que
por qué se había cambiado de Lanús a Merlo. La verdad es que es porque juega Lanús el viernes y no había tiempo de poner en condiciones la cancha para que se pudiera llevar adelante el acto, por eso se decidió hacerlo en Merlo y va a ser, entiendo, es parte de la campaña política, con lo cual como portavoz presidencial no es mi rol comentarlo, así que espero que sea sencillamente un acto como todos los que hemos visto hasta el momento, que se desarrolla con mucha calma y tranquilidad y alegría por parte de los participantes. Muchas gracias. Las dos últimas son Fabián Waloman, hola Fabián, de FM La Patriada, y Gustavo Abu Arak, de FM Andina. Casi me tengo que poner los anteojos para leerlo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Hola Fabián, buen día. Bien, buen día. Bueno, por un lado, preguntarte con el tema del presupuesto nacional, indudablemente en la pauta que había fijado y negociado el expresidente Macri, figuraban 19.000 millones de dólares para abonar el año próximo, si eso efectivamente va a estar dentro de lo que el presupuesto, el gobierno envía, el Poder Ejecutivo envía al gobierno, a la Cámara de Diputados, y por otro lado, las expresiones de la oposición en el sentido que el presidente ha mentido en su gira presidencial, hablando de una deuda que contrajo el expresidente Macri, y si efectivamente la opinión en caso de que el 14 se diera el resultado negativo, cuál sería la posición en caso de que el oficialismo, en caso de que la oposición decidiera ir por la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, fueron 3 preguntas en una. Voy a tratar de contestarlas a las 3. El presidente, entiendo que la oposición esté ofuscada con la gira del presidente Alberto Fernández porque fue realmente una gira que nos tiene muy satisfechos y porque entendemos que el mundo entiende la voz del argentino cuando denuncia que el acuerdo entre las autoridades anteriores del Fondo Monetario Internacional y el presidente Mauricio Macri fue un acuerdo absolutamente arbitrario, fuera de toda lógica y que nos dejó en una posición muy desventajosa. La deuda que estamos negociando es la deuda que contrajo el presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional de una manera absolutamente arbitraria e irracional, o como bien él dijo hace muy pocos días, en 5 minutos, ¿no? Bueno, una deuda por los próximos 100 años contraída en 5 minutos es algo que nos preocupa seriamente y que todavía hoy estamos negociando para que no vaya en contra de los intereses de los argentinos. Después del 15 de noviembre seguiremos haciendo todo lo que haya que hacer para llegar a los mejores acuerdos posibles y mientras se está negociando, ustedes saben que la postura de la Argentina es avanzar en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional e ir haciendo los pagos que se puedan hacer a medida que se va avanzando en esa negociación, así que todo eso estará previsto en la negociación que está llevando adelante el ministro Guzmán y el presidente Alberto Fernández. Gustavo, última pregunta. Última pregunta. Gabriela, está muy devaluada la palabra pacto. Casi yo si le pregunto a un político pacto me corrige. Uno de los institutos más importantes que tiene la democracia son los consensos. Sí. Entonces, estamos en la alternativa y la alternancia a full ahora. Tenemos elecciones. ¿Por qué está tan devaluada la posibilidad del acuerdo entre oficialismo y oposición? Yo como periodista quisiera que se revalorara todo eso y hubiera un gran respeto por ese espacio, que no lo hay. Entonces te pregunto, ¿cuáles podrían ser? Es una pregunta que ya he hecho a varios presidentes, ¿no? En el caso de Alberto Fernández, ¿qué gestos puede hacer para sumar ese respeto a la posibilidad del acuerdo y que no caiga en 5 segundos en un ida y vuelta de oposición-oficialismo? El presidente Alberto Fernández, desde el primer día de su gobierno, siempre ha tenido la vocación del diálogo y del consenso y, de hecho, durante los primeros meses de la pandemia creo que pudimos funcionar en diálogo y consenso porque estábamos ante una situación crítica y seguramente parte de los efectos del último tiempo de la pandemia tiene que ver con que aún ese tema que tenía que ver con la salud y la vida de los argentinos dejó de estar afuera de los consensos que creemos que efectivamente necesita la democracia. El presidente Alberto Fernández está convocando permanentemente a la oposición, está tratando de llegar a acuerdos con la oposición. En el Consejo Económico y Social se han implementado una cantidad de acuerdos, no solo con la oposición política, sino también con los sectores empresarios, sindicales, las organizaciones
colaboraciones, porque la democracia no se construye solamente con las fuerzas políticas, sino con todas aquellas fuerzas que representan a los diferentes sectores de la comunidad, de la economía, del trabajo. Esos acuerdos se llevan adelante y se están llevando adelante en el Consejo Económico y Social y son muy fructíferos y entendemos y queremos que se lleven adelante también entre las fuerzas políticas. Hasta ahora lo único que hemos recibido es un no de Horacio Rodríguez Larreta o de algún otro dirigente de la oposición, pero en ese sentido tanto el presidente Alberto Fernández como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que viene insistiendo también con este tema, están abiertos a seguir trabajando con esto antes, durante y después de la elección, porque entendemos que los acuerdos y los consensos son fundamentales para la República y para la democracia. Espero haber contestado todas las preguntas, les agradezco mucho estar acá y nos vemos el próximo jueves.